La enorme superficie de Rusia se distribuye a lo largo de 2 continentes, aproximadamente el 25% en Europa y el 75% en Asia. Así que no es de extrañarse que en Rusia habiten innumerables pueblos muy poco o nada conocidos, ya que habitualmente se tiene la idea preconcebida de cómo es físicamente una persona natural de Rusia, cuando esto puede diferir mucho de la realidad. Así que el día de hoy vamos a conocer a 2 pueblos históricos de los Urales y el Volga, que comparten una misma raíz lingüística. Estamos hablando nada más y nada menos que de las repúblicas pérmicas de Rusia, o los rusos pérmicos. Ya en otros videos también hemos tratado más a fondo la compleja organización territorial rusa, que si no los has visto te dejo el enlace por aquí arriba. De forma general Rusia se divide en 85 sujetos federales, esto si contamos a la anexada península de Crimea. De estos 85 sujetos federales, 22 son repúblicas autónomas rusas, de las cuales ya conocimos 17 de estas en videos anteriores. En la parte 1 conocimos a las repúblicas asiáticas de Rusia, es decir, a las repúblicas de Sajá o Yakutia, Buriatia, Altai, Tuvá y Jacasia. En la parte 2 hablamos sobre las repúblicas caucásicas y musulmanas de Rusia. Aquí se encuentran las repúblicas de Adigueya, Karachayevo-Cherkesia, Kabardia-Balkaria, Osetia del Norte Alania, Ingusetia, Chechenia y Dagestán. En la parte 3 tratamos a las repúblicas túrquicas del Volga de Rusia. Aquí se encuentran las repúblicas de Tartaristán, Baskortostán y Chuvassia. En la parte 4 nos focalizamos en la República Budista Rusa de Europa, es decir, en la República de Kalmukia, y en la parte 5 hablamos de la República anexada de Rusia, es decir, Crimea. Todo esto para que lleguemos al día de hoy con la parte 6 de las repúblicas de Rusia, la que hemos titulado Repúblicas Pérmicas de Rusia. Un pequeño paréntesis, no se olviden que Canal Geohistoria está retomando la elaboración de contenido de calidad para ustedes, así que sería de mucha ayuda si comparten, comentan y se suscriben al canal. Tampoco olviden que ya estamos activos en todas las redes sociales, como TikTok, Instagram y Facebook. Ahora sin más, vamos a conocer a las repúblicas pérmicas de Rusia. La República de Udmurtia es una república rusa de 42.100 km² de extensión, que en efectos comparativos tendría una superficie similar a Dinamarca o ligeramente más pequeña que la República Dominicana. Udmurtia se encuentra ubicada en la denominada Llanura de Europa Oriental, también conocida como Llanura Rusa, y está parcialmente atravesada por el río Kama, que a su vez es el afluente principal del río Volga, el río más importante de Rusia y el más largo de toda Europa. La palabra Udmurtia proviene de la unión de 2 palabras. Por un lado Od u Odu, de raíz pérmica, que significaría prado o césped, y por otro lado Martilla, de raíz irania, que significaría hombre o persona. De esta forma Udmurtia significaría literalmente gente de la pradera, esto haciendo alusión a la zona geográfica en la que se encuentra, aunque también cuenta con importantes zonas boscosas. La capital de Udmurtia es la ciudad de Izhevsk, y es reconocida por ser sede de las más famosas fábricas de fusiles en el mundo. La República de Udmurtia tiene un poco más de 1,5 millones de habitantes, y es el territorio ancestral del pueblo udmurto, que se trataría de una etnia pérmica cuya lengua es el udmurto, una dentro del subgrupo de las lenguas ugrofinesas, y estas a su vez dentro de las lenguas urálicas. Los udmurtos son un pueblo muy poco conocidos dentro y fuera de Rusia, y aunque hasta la década de 1920 representaban más del 50% del total poblacional de Udmurtia, en la actualidad suman el 24% de la población total de esta república rusa. Esto frente al 68% de rusos étnicos que la habitan, aunque en Udmurtia habitan también casi un 6% de tártaros, y en mucho menor medida unos aproximadamente 2.000 besermian, que serían también un pueblo pérmico pero de origen túrquico, muchísimo menos conocido y que fueron asimilados por los udmurtos. Los udmurtos solían ser habitantes seminómades de los bosques que vivían en comunidades ribereñas. Sin embargo, la mayoría de los udmurtos ahora viven en ciudades, y aunque la estructura social basada en clanes de los udmurtos ya no existe, sus huellas aún son fuertes y continúan dando forma a la cultura udmurta moderna. La mayoría del pueblo udmurto son cristianos ortodoxos, aunque es habitual que mezclen su fe con creencias chamánicas, donde sus danzas ancestrales van acompañadas del instrumento nacional udmurto, el kres.
Como dato adicional, muchos udmurtos son de cabello rojo, y desde el año 2004 existe un festival en Udmurtia para celebrar a las personas pelirrojas, esto en la ciudad capital de Izhevsk. La República de Komi es una república rusa de 416.774 kilómetros cuadrados de extensión, que en efectos comparativos tendría una superficie similar a la de Paraguay o incluso algo más grande que Japón o Alemania. Komi fue conocida históricamente con el nombre de Siriania y se encuentra ubicada en el lado europeo de Rusia y al pie de los montes Urales. El 70% del territorio de la República de Komi está cubierta por bosques boreales, o más conocidos como taiga. Es más, en Komi se encuentra la Reserva de los Bosques Vírgenes de Komi, que con sus 32.800 kilómetros cuadrados son los bosques vírgenes más grandes de toda Europa. La capital de la República de Komi es la ciudad de Syktyvkar, y fue Catalina II de Rusia, o más conocida como Catalina la Grande, quien le otorgó el título de ciudad en 1780. Los pueblos Komi son los habitantes originarios de la República de Komi y sus alrededores, y se trataría de un pueblo estrechamente relacionado a los udmurtos de la República de Udmurtia, con quienes se cree que tienen una misma raíz etnológica, los pérmicos prehistóricos, quienes se dividieron en Komis y udmurtos durante el primer milenio antes de Cristo. El pueblo Komi se divide en dos grupos, los Komi sirianos y los Komi permianos, y son más exactamente los Komi sirianos, el pueblo autóctono de la República de Komi. Es por eso que Komi se le conoce también como Sirianía. Los Komi sirianos representan el 23% de la población total de Komi, esto frente a casi el 70% actual de rusos étnicos que habitan esta república, mientras que los Komi permianos son una minoría étnica de otra división rusa, el Krai de Perm, precisamente al sur y en frontera de la República de Komi. Ambas etnias, los Komi sirianos y los Komi permianos, hablan el idioma Komi, pero en sus dos dialectos distintivos, el siriano y el permiano. Es precisamente esta característica los que lo hace dividirse en dos grupos de Komis. El idioma Komi en general es parcialmente inteligible con el idioma udmurto, ya que ambos pertenecen a la misma rama pérmica de la familia urálica. Dentro de las costumbres tradicionales del pueblo Komi, están sus típicas aldeas hechas de madera, siempre cerca o al borde de un río. Además, la ropa tradicional Komi es sumamente variada, en especial la vestimenta de las mujeres, que va cambiando de color y tela según la zona. Aunque actualmente los Komi en su mayoría también son cristianos ortodoxos, estos, al igual que muchos pueblos étnicos, combinan su religión con una visión propia de la vida basada en mitos y leyendas Komi, como por ejemplo la creación del mundo Komi, que para sus creencias fue el resultado de la lucha de dos dioses, En y Yomol. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, y si te ha gustado este video de Canal Geohistoria, no te olvides de comentar, compartir y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video, ¡chao!